Ejercicios de circuito de resistencia. Vamos a ver en este tutorial tres ejercicios, uno en serie, otro en paralelo y uno mixto. Bien, vamos a ver con el primer ejemplo, hallar la resistencia total de la intensidad del siguiente circuito en serie. Vamos a ver el gráfico, chavales. Aquí este circuito tenemos que nos dice que la batería vale 4 voltios, la resistencia 6 ohmios, la resistencia 2 tiene 3 ohmios y la resistencia 3 tiene 5 ohmios. Bien, datos. El voltaje dice 4 voltios, la resistencia total es lo que nos pide hallarlo y la intensidad total. Para cada una de las resistencias que concurren en este circuito tenemos que sacar el voltaje. En una clase anterior, en un tutorial anterior de corriente eléctrica, les explicaba que en serie aquí cada uno tiene su voltaje totalmente diferente. Vamos a resolverlo y también ponemos la resistencia. Bien, para encontrar la resistencia total o equivalente, es lo mismo, se suman las resistencias en un circuito en serie. Sencillo, ¿no? Ponemos los datos: 6 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios igual 14 ohmios. Esta es la resistencia total. Vamos a ver entonces la intensidad total. Es igual al voltaje sobre la resistencia. Muy bien, ponemos los datos: 4 voltios, lo que vale la batería. Y aquí voy a poner la resistencia total, la que me salió aquí, porque es la intensidad total de este circuito. Bien, 14 ohmios y me va a salir 0,29 amperios. Recuerden que voltaje sobre ohmios también es amperio. Bien. Vamos a calcular entonces de cada resistencia del circuito, vamos a calcular el voltaje, ¿sí? El voltaje del 1, del 2 y del 3. Vamos a ver el voltaje del 1. Ponemos la intensidad total, que vale 0,29 amperios. Recordemos que la intensidad total es la que circula en toda la resistencia. Es igual en la 1, es igual en la 2 y es igual en la 3. Lo multiplicamos en este caso por la resistencia, que son 6 ohmios, y me sale 1,74. Igual vamos a hacerlo con el 2, 0,29, que es la intensidad total, por 3 ohmios me sale 0,83 voltios. Y el último, 0,29 amperios por 5 ohmios, es igual a 1,45 voltios. La suma de todos estos voltajes nos va a dar 4 voltios. ¿Está entendido? Este es el circuito en serie. Vamos con el ejemplo 2. Dice: hallar la resistencia total y la intensidad del siguiente circuito de resistencia en paralelo. ¿Vale? Vamos a ver entonces. Aquí tenemos el circuito. Nos dan 6 voltios. Vamos a poner los datos. Voltaje 6 voltios. Me piden calcular la resistencia total, la intensidad total. Pero aquí las intensidades varían en un paralelo. En cambio, en el de serie varían es el voltaje. En el paralelo varían las intensidades y también la resistencia que tenemos aquí. Muy bien, ¿vale? Vamos a comenzar entonces. Esta es nuestra fórmula. Para encontrar nuestra resistencia equivalente o total, también se la expresa así. Esta es nuestra fórmula. 1 dividido por la resistencia equivalente va a ser igual a las fracciones de cada resistencia. Muy bien, vamos a poner los datos, así de sencillo, ¿no? Ponemos la resistencia 1 dividido por la resistencia equivalente o total y hacemos una operación de fracciones. Muy bien, tenemos aquí, me salió esta operación de fracciones 10 sobre 60, aquí sería ohmios, claro, aquí abajo sí, y aquí también ohmios. Bien. Elimino un 0 y un 0 y claro, lógico, me va a dar esta fracción o un sexto, ¿no?, de la respuesta. Pero tú sabes que lo que está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir y lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a 6 ohmios. Hasta aquí entendido. Ya tengo la resistencia total o equivalente en este circuito en paralelo. Ahora voy a calcular la intensidad total
igual la fórmula, esta es la ley de Ohm, de voltaje sobre resistencia, y aplicamos, ¿no? Entonces aquí 6 voltios que me dice que vale este circuito, 6 voltios, y la resistencia total que lo acabo de encontrar dice 6 ohmios. Esto me da igual a 1 amperio, lógico. Bien, ahora la intensidad 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Vale, vamos a poner los datos, ¿no? 6 voltios sobre 60 ohmios es igual a 0.1 amperio. Vamos a ver la intensidad 2, igualmente pongo las cantidades, 6 voltios y la cantidad de la resistencia 2, que es en este caso 20 ohmios, perdón, y me va a dar como resultado 0,3 amperio. Y por último el 3, igual me lo divido, el voltaje es 6 voltios sobre 10 ohmios y me da 0,6 amperio. La suma de todo esto, de todas estas amperajes, me va a dar 1 amperio, ¿sí? Entonces está calculado. ¿Qué diferencia, no, entre el de serie y paralelo? Tengan mucho cuidado al aplicar esta fórmula. Vamos a ver entonces el último ejemplo. Ejemplo 3 dice: hallar la resistencia total del siguiente circuito de resistencia mixto. Bien, tenemos aquí el circuito, aquí tenemos la batería. No me dan el valor que circula de voltaje en este circuito porque solamente me pide hallar la resistencia total. Bien, pongo mis datos, resistencia total y cada uno de los circuitos. Tengo 3 resistencias y aquí vemos que hay uno en paralelo. Bien, vamos a verlo. En este circuito iremos calculando la resistencia equivalente poco a poco a través de una serie de circuitos equivalentes hasta llegar al circuito equivalente mínimo, que solo tendrá una resistencia que será, por supuesto, la resistencia equivalente que tratemos de hallar. Entonces vamos a calcular en este primer paso la resistencia 2 con la resistencia 3, y luego que hagamos este circuito en paralelo lo sumamos al del circuito en serie, que sería resistencia 1. Bien, para calcular la resistencia equivalente cuando solamente se trata de 2 resistencias, nosotros podemos utilizar esta fórmula, que es multiplicando la resistencia, y en el denominador vamos a sumarla la misma resistencia. Entonces reemplazamos, como me dice que la resistencia de 2 vale 10 ohmios por 33 ohmios, y abajo sería la suma. Bien, esto me va a dar arriba, la multiplicación son 330 ohmios cuadrados. Acuérdate que aquí estos ohmios se suman y me da la exponente 2, y abajo sería 43 la suma. Se me elimina un ohmio y el cuadrado de acá, con lo que la respuesta me va a dar 7.67 ohmios. Pero solamente hemos ya encontrado en este primer paso la resistencia del 2 con el 3. Ahora vamos a ver el segundo paso, que sería la resistencia total o equivalente del 1 más la resistencia del 2 y del 3, ¿sí? O sea, lo que me salió aquí. Bien, voy a poner, me dice que 220 más 767 ohmios, lo sumo y me da 227.67 ohmios. Ahora pasamos al tercer paso. Espero que vayas entendiéndolo, ¿no? Ahora yo ya tengo una respuesta de la resistencia 1, 2, 3 y 4, pero con la resistencia 4 me da un circuito en paralelo. Entonces voy a sacar la resistencia 4, 56 ohmios me decía el circuito, ¿no? Bien, utilizo la misma fórmula que había utilizado, siempre y cuando solo haya 2 resistencias. Utilizo esta. Reemplazo los valores. Habíamos dicho que el 1 y 2 y 3 lo habíamos calculado, tiene 227.67 ohmios por 56 ohmios. Igualmente en el denominador lo sumo y voy a obtener este resultado. Bien, asimismo elimino mi ohmios
y me va a quedar 44.94 ohmios. Vamos al cuarto paso. Bueno, aquí ya teníamos la resistencia 4 que estaba aquí, nos falta esta resistencia 5. Como vemos, quedaría en serie, ¿no? Quedaría en serie, así que se me hace sencillo, solamente tengo que sumar la resistencia equivalente del 1, del 2, del 3, del 4, que sería esta respuesta, más la resistencia 5, que sería 470 ohmios, y aquí lo tengo. 44.94 ohmios más 470 ohmios me da 514.94 ohmios. Y este de aquí sería mi resistencia total de todo el circuito que habíamos visto en el principio del ejemplo 3. Muchas gracias, espero que te haya gustado y nos vamos a ver en clase. Muchas